Siempre decimos que a los gatos no les gustan los cambios. Y a nosotras en general nos gustan todavía menos y le tenemos más miedo a los cambios que ellos. Hola mamis, ¿cómo están? Bienvenidas a otro episodio de Desconciencia No Hay. Soy Camila, me pueden encontrar en todas las redes como @michimamis. Soy mamá veggie de 3 gatas carnívoras y les doy la bienvenida a nuestro hogar multiespecie, un hogar en el que buscamos activamente el bienestar y la armonía inspiradas en la naturaleza, en la terapia floral y en la sabiduría felina sobre todo. Si te gustan estas temáticas o explorar un poco más este tema, te invito a que te suscribas al canal, a que veas los videos anteriores. Y hoy, por fin, les quiero compartir algunas ideas, pensamientos, sentires alrededor de la idea de cambiar, de adaptarse a los cambios y de ser flexibles. Este sin dudas va a ser un video muy personal, el más personal hasta ahora, yo creo, pero no por ser autorreferencial, sino porque necesito hablar de mi experiencia, desde mi experiencia, que es lo único que puedo hacer, de cómo yo viví y vivo y gestiono los cambios con mayor o menor flexibilidad, que es una palabra que voy a repetir mucho seguramente en el transcurso de este video, y que espero que te pueda servir si estás transitando un cambio más o menos profundo. Y las piojis tuvieron muchísimo que ver en todo esto porque resulta ser que los gatos son mucho más flexibles y se adaptan mucho más rápido de lo que pensamos y nos enseñan a nosotras también a ser más flexibles, a incorporar esta práctica en nuestro cotidiano. De un año para atrás, si hay algo que definió mi vida es el cambio. No es algo que compartí mucho por redes, quizás, pero hacia finales del año pasado renuncié a mi trabajo estable, bien pago, con unos compañeros adorados, y renuncié porque no me llenaba, porque yo ya tenía ese germen de Michimamis en la cabeza y tenía muchas ganas de explorarlo, de explorar qué podía comunicar y compartir desde ese lado. Yo ya trabajaba en comunicación y en redes, siempre me dediqué a eso, estudié letras, soy correctora y después me especialicé en comunicación estratégica y empresarial, ¿sí? Comunicación para empresas, y yo sabía que quería comunicar, siempre estuvo en mí ese objetivo, pero no eso que estaba comunicando en ese momento. Y entonces renuncié. A mis 30 años, porque cumplía 30 años en ese momento, renuncié porque podía, básicamente, porque tenía algunos ingresos extra de clientes particulares que sostenía hace mucho tiempo y sobre todo, vamos a ser sinceras, porque tenía una pareja que en ese momento me dijo, yo te banco. Y yo salté a la pileta con más ilusión que agua, la verdad, porque no tenía un plan claro de hacia dónde iba. ¿Fue una decisión equivocada? No, yo no elijo verlo así, o sea, yo elijo ver o creer que fue una decisión y nada más, que fue una de las tantas decisiones que hoy me trajeron a donde estoy, viendo la vida de otra forma y viviendo la vida de otra forma. Me voy a agachar porque tengo el termo acá abajo, no quiero que salga en el video porque es un chiquero. Pero bueno, con la renuncia es como que yo le puse un play a una especie de terremoto interno, un proceso de cambio que no paró. Un cambio tras otro, un cambio tras otro. Y a ver, la vida misma es cambio permanente. Aunque no nos demos cuenta, todo el tiempo estamos cambiando. Algunos cambios son más sutiles, otros parece que se nos pone el mundo patas para arriba y que cambia todo, pero son cambios al fin. Y entenderlo así ya nos da como un puntapié o un hilito para empezar a entender que nada es para siempre, que ese dolor que yo siento hoy por esa situación que está cambiando, que se está transformando y que no sé hacia dónde está cambiando, esa incertidumbre o ese miedo que siento por afrontar ese cambio, no van a ser para siempre. Y ahí es como que relajas un poco, ¿sí? Yo creo que si quisiéramos verlo esto en clave felina, podemos entenderlo en el sentido de que ellos viven en el momento presente, viven en presencia plena. Lo que pasó, pasó, y lo que todavía no pasó, justamente eso, todavía no pasó. Y ni sabemos si va a pasar o cómo va a pasar. Cuando dejé el trabajo cambió todo. Que cambié yo porque me encontré con un vacío en mi yo, en quien yo era
por fuera del trabajo, ¿no? Cambió la forma de verme, de vestirme, la manera en la que ocupaba mis días, en la que armaba mi rutina, cambió la estructura mental que yo había construido de mi vida adulta hasta ese momento. Seguramente a alguna de ustedes también le pase esto de que se crea como una vida alrededor del trabajo, tus horarios se empiezan a ajustar al trabajo, tus otras actividades se ajustan al trabajo. De repente tenés amigos del trabajo con los que te juntás a hablar del trabajo afuera del trabajo, que fue un poco lo que me pasó a mí. Igual los amo, mis amigos del trabajo, si me están escuchando. Y vas como perdiendo el equilibrio, ¿no? Entonces, cuando eso desaparece o cuando eso cambia, sentís como un cimbronazo. Te quedás vacía, empezás a tantear otras posibilidades, otros escenarios, que en realidad siempre estuvieron ahí, siempre estuvieron a tu alrededor, solamente que vos no los veías hasta ese momento. Y ahí es cuando podés elegir explorarlos con miedo, con incertidumbre, o explorarlos con apertura, con flexibilidad, entregándote a eso nuevo, un poco con la actitud de que es lo mejor que tiene que ser en este momento. El tema renuncia y apoyo de pareja duró poco y nada en mi caso, porque bueno, rápidamente hubo cosas de la convivencia que empezaron a hacerse aún más evidentes, y esto lo cuento porque ya lo conté en su momento, no voy a profundizar en esto, pero empezamos a charlar de la idea de vivir en casas separadas, que en ese momento nos parecía una decisión muy adulta y una decisión muy saludable, era una apuesta a la pareja desde otro lugar. Y ese fue otro gran cambio. Y empezó a aparecer todavía con más fuerza la idea de la flexibilidad, ¿no? De ser flexible a otras vivencias, de la adaptabilidad, medio en términos animales, si se quiere, como medios en términos instintivos de supervivencia, ¿no? Hoy lo veo a la distancia y me doy cuenta que yo lo transité un poco como una forma más o menos inconsciente de adaptarme al otro o adaptarme a una situación para encajar, para sobrevivir justamente, para sostener algo. Y no quiero que se interprete eso cuando hablo de flexibilidad, ¿no? Esto es un aprendizaje constante, es muy border, ¿no? Pero si no, no tendríamos estos desafíos, no tendríamos que ponernos límites en ver, en discernir, a ver cuándo estoy adaptándome al otro o cuándo estoy en realidad flexibilizándome a mí, para mi bien, para mi bienestar. Esta idea de adaptabilidad y de flexibilidad en el sentido de abrirse a las posibilidades de la vida, ¿no? De salir de la caja, de poder evaluar otros escenarios posibles, entendiendo que no todo tiene que ser blanco o negro, que nos cuesta un poco salir de esa dualidad, ¿no? Y para ponerlo con este ejemplo concreto, yo tengo determinado ideal de pareja, si se quiere, que es compartir el mismo hogar, construirlo juntos, ir armándolo de a poquito, etcétera, etcétera, ¿no? Lo que más o menos conocemos todos, lo que heredamos, la imagen con la que crecimos. Y de repente se plantea esta posibilidad de hacerlo de otro modo, que rompe por completo con el esquema mental que yo tengo, ¿sí? Rompe con lo que viví en casa, con la forma en la que crecí, con la forma que vi de mis amigas, no sé, la imagen que tengo de pareja y de familia. Entonces es poder tener el discernimiento, la conciencia y reflexionar, ¿no? ¿Puedo ser flexible en esto? ¿Puedo explorar otras maneras de vivir y de transitar esto que me hagan sentir mejor? Que me hagan sentir mejor a mí, y no con el foco puesto en complacer las necesidades o los deseos de otra persona, ¿sí? Y por ahí lo digo en voz alta y es un poco difícil de explicar. Podemos ahondar en esto en otros videos, pero es esa delgada línea entre flexibilizarme para mi bienestar y adaptarme para sobrevivir o encajar, y que ahí no queremos estar, no queremos ir por ahí. Después no resultó como yo esperaba en el medio del proceso, antes de que yo me mudara efectivamente hacia este lugar en el que ya estamos instaladas con las Piojis. Se sucedieron una serie de eventos completamente desafortunados, la relación cambió, el sentido de esta decisión que habíamos tomado como pareja cambió desde el otro lado y no resultó como yo esperaba. Pero otra vez,
No puedo decir que haya sido una decisión equivocada. No puedo decir que haya sido un error. Si la pija se quiere subir. No puedo decir que haya sido un error. Simplemente no resultó conforme a mis expectativas, ¿no? Y yo puedo, y me pasó al principio, ¿no? Pero yo puedo enojarme, puedo estar en tensión, puedo alimentar y alimentar el rencor, buscar culpas, buscar responsabilidades, o puedo hacer las paces con ese cambio y transitarlo en paz. Transitarlo en paz por mí, primero por mí, pero también por mi entorno y por las piojis, que se encargaron muy rápido de que yo vuelva a mí, vuelva a mi eje, vuelva como a surfear la ola. Y ni tampoco, porque es como subirse arriba de la tabla y acostarse así, rendirse y dejar de pelear con las olas. Bueno, los eventos de los últimos meses se sucedieron muy rápido, pasaron cosas muy random, muy inesperadas, fuera de todos los esquemas posibles, que la verdad es que si los miro hoy, a fines de noviembre, medio que me explota un poco la cabeza, pero me siento muy orgullosa de cómo lo fui gestionando a cada uno con mucha conciencia y con mucho amor por mí misma. El cambio más tangible, si se quiere, fue la mudanza. Las piojis se adaptaron mucho más rápido que yo al departamento nuevo. La verdad es que yo la primera semana me dormía llorando todas las noches, pero literal porque pensaba cosas feas del departamento, que hoy lo digo así y me da como vergüenza, pero pensaba que me molestaban los ruidos, que me molestaba el ruido del ascensor, el agua que perdía el baño, el ruido de los vecinos, no sé, puede sonar muy materialista, pero la verdad es que yo me sentía completamente fuera de lugar, completamente fuera de mi zona de confort. Y la segunda semana dije, yo no puedo seguir gestando desde esta mala energía, no puedo seguir yéndome a dormir con la casa hecha un quilombo, despertándome en un lugar que no me gusta, que no siento mío. Me tengo que amigar con esta nueva realidad, con estos cambios y cambiarlo desde adentro. No me voy a cansar de repetir que todo es desde adentro, siempre es desde mi interior, desde mi perspectiva, desde el poder que yo le otorgo a esa situación. Y ahí empecé a dormirme todas las noches con esta meditación que les compartí en otro video, en el último video creo. Empecé a agradecer, empecé a dormir mejor, al otro día estaba menos irritable, estaba más en calma, podía comunicarme mejor con las piojis, entender mejor sus necesidades y qué necesitaban de mí justamente en este nuevo espacio, en esta nueva situación. La verdad es que nos achicamos prácticamente a la mitad del espacio y ellas se apropiaron al toque. La verdad es que me acuerdo y medio que me hacían emocionar realmente. Yo estaba muy sensible igual, pero me hacían emocionar de cómo estaban transitando, de cómo tan rápido estaban encontrando nuevos lugares para descansar, nuevas cosas para explorar. Y acá una cosa importante, que no quiero que se malentienda esto. A los gatos sí les afectan los cambios y hay que acompañarlos en esa gestión, pero lo procesan antes de que nosotras procesemos nuestra propia emoción. Nosotros somos mucho más emocionales en ese sentido y nos lleva más tiempo. No se cuentan historias sobre lo que debería ser de ese cambio, sobre cómo lo deberían vivir, etcétera, etcétera. Exploran primero y después juzgan si tienen que juzgar algo. Después ven qué hacen con eso que descubrieron. ¿Sí? Esto me parece clave, como que no se precipitan, ¿no? Y no cargan ni con la culpa ni con el resentimiento de eso que no resultó, de eso que no fue, de eso que cambió. Para ellas fue como un viajecito exploratorio a Córdoba. Y yo lo empecé a vivir así también. Y obvio que tengo días en los que estoy muy cansada, o estoy frustrada, o estoy enojada, porque me pasa, porque no soy un ser de luz. Y esos días es justamente cuando más flexible soy, cuando más me cuido y cuando más me doy el tiempo de reequilibrarme. Pero hoy siento que soy una persona radicalmente distinta a esa que puso play al cambio hace un año atrás con la renuncia. Siento que pasé de ser, no sé, un caño de bronce así rígido a ser una planta flexible y eso me hace mucho más fuerte.
me hace menos quebrable, es menos probable que me quiebre, que me rompa, porque puedo flexibilizar la situación que estoy transitando y puedo entender que yo soy la que le da tal o cual significado a esa situación, que puedo elegir encajarla en determinada categoría, puedo decir si bueno, malo, doloroso, triste, o puedo relativizar esa situación y puedo usarla a mi favor para crecer y para ser una mejor persona. Hay mucho que sigo aprendiendo sobre la flexibilidad y sobre los cambios. Es un aprendizaje constante y todo este tiempo fue un gran maestro en este sentido. A veces una preferiría que las cosas fueran más sutiles o más amables, si se quiere, pero son lo que son. Son lo que necesitamos en ese momento y son lo que nosotras le otorguemos. Esto que pasó, esto que está pasando, es algo que tengo que vivir porque es así, pero yo puedo elegir vivirlo completamente desalineada, en la queja, con la energía drenada, o vivirlo con compasión por mí misma, abrazándome, conteniéndome. Y la primera forma es más fácil, ¿eh? Es mucho más fácil. La segunda es un trabajo constante, pero es parte del despertar de conciencia. Y una vez que sos consciente de que podés cambiar la perspectiva de cómo estás viviendo ese cambio, ¿por qué elegirías seguir viviendo en la inconsciencia? ¿Por qué elegirías seguir viviendo como fuera de vos y desconectada de vos, ¿no? Otro gran maestro en la gestión del cambio y en la práctica de la flexibilidad para mí fue la comida de las piojis. Nada que ver, pero es mi gran metáfora del cambio. Fue y sigue siendo un gran maestro en mi vida y que me dio muchas herramientas para aplicar en otros ámbitos, que otra vez, nada que ver, pero es justamente el terreno donde entendí de verdad lo que significa cambiar despacio. Y quiero compartirte 3 herramientas que son las que más pongo en práctica en mi día a día y que me ayudan mucho a bajar esto a tierra. La primera es tener en mente que los cambios pueden suceder rápido, literal puede cambiarte la vida en un segundo, pero una puede elegir transitarlos despacio, con calma, dándole lugar a ese cambio y sin escapar. En la comida esto se llama transición alimentaria y todos podemos vivirlo como una transición, porque la vida misma es una transición, un proceso que exige tiempo, que exige paciencia y que sobre todo exige presencia, estar acá. ¿Vieron esa frase que dice la felicidad es el camino, no el destino? Algo así. Bueno, es trilladísima, ya lo sé. Sacala de ese cuadro de pared horrible que te estás imaginando y pensala acá. Anclala al momento presente. Dale un sentido porque lo tiene. Es el camino, no el destino. Lo segundo es que no puedo obligar a nadie a cambiar como yo quiero, ni a cambiar hoy. Porque el cambio es interno. La vivencia del cambio es al interior y está alineada 100% a uno mismo. ¿Escucharon alguna vez hablar del concepto de neofobia felina? En general se aplica a una característica de la especie felina para explicar un poco su reticencia o su desconfianza a probar alimentos nuevos. Sobre todo si no los probaron en sus etapas como tempranas o sensibles de vida, si su mamá no se los dio cuando eran bebitos, ¿no? Y yo pienso, ¿no es un poco injusto hablar de neofobia felina con tanta liviandad? ¿No somos todas un poco neofóbicas? ¿No le tenemos todas un poco de miedo a lo nuevo, un poco de desconfianza? Pasa que, claro, en los gatos es como, en los gatos y en la alimentación en particular, es como más fácil verlo, ¿no? Es algo más tangible, si se quiere. Se nota cómo huelen, cómo vigilan, cómo prueban de a poquito. Y entenderlo desde ahí nos puede justamente ayudar a relativizar cómo vivimos nosotras el cambio, ¿no? Si pudiéramos mirar nuestros propios procesos de cambio con esa misma delicadeza, paciencia, sin juzgarnos, sin apurarnos, la vida sería muchísimo más amable, ¿no? Todas tenemos una neofobia emocional, si se quiere. La diferencia es que los gatos la procesan con el cuerpo y nosotras con la mente, y es más lento.
¿no? La procesamos con la rumiación, con la ansiedad, con la anticipación. Y justamente algo que podemos aprender de ellos es a volver al cuerpo, a pasar esa emoción por el cuerpo y volver al presente. Y en tercer lugar, repetir la idea de que nadie me hace nada. Si alguien no quiere cambiar, o por el contrario, da un giro 180, no lo está haciendo para hacerme algo a mí. No lo hace a propósito, no lo hace en mi contra, no es personal. Antes de terminar, quiero hablar de 2 flores que hicieron y que hacen este camino más amable. Una es Walnut, que creo que ya la nombré en otro video. Walnut es la flor que nos aporta como protección frente a los cambios, protección frente a los nuevos comienzos, que nos da seguridad en nuestro propio criterio frente a eso, a esa incertidumbre, ¿no? Y la otra, que la amo, es Rockwater, que en realidad no es una flor y eso es lo más hermoso de esta esencia para mí, porque es literalmente el agua de roca, el agua que golpea y que suaviza la piedra al caer y que nos invita justamente a ser más flexibles, a ser más suaves, a fluir con el ritmo natural de la vida, ¿no? A entregarnos a la vida, a confiar en las sorpresas que nos da la vida, que al principio pueden no gustarnos, ¿no? Pero nos ayuda a desarmar esa autoexigencia, esa parte de nosotras que es como que está agarrada a cómo deberían ser las cosas, a la expectativa que yo tengo sobre las cosas. Así que si estás transitando un cambio, grande o chiquito, como sea, no te olvides que no estás sola. Tenemos la meditación, tenemos la práctica de gratitud de la manera que te salga, de la manera que conectes con eso. Tenemos la observación consciente de nuestros gatos que nos anclan todo el tiempo al momento presente. Tenemos las flores también si necesitamos ese apoyo de la terapia floral. Y si estás transitando un cambio, no tenés por qué hacerlo rígida, dura, como una piedra que se resiste a ese cambio. Podés hacerlo como ellos, como los gatos, escuchándote, moviéndote desde adentro, eligiendo el lugar más amable hoy, que puede ser otro mañana, y podés elegir no pelearte con la realidad. Un gato nunca se va a pelear con la realidad. Si algo cambia, primero lo va a observar desde afuera, con tiempo. Si algo lo incomoda, va a buscar otro lugar. Y si algo no puede cambiar en eso externo, se va a acomodar él. Pero no es que se acomoda desde la resignación. Se acomoda justamente desde la sabiduría de ahorrar energía, desde la sabiduría de preservarse y desde el autocuidado. Siempre desde el autocuidado. Mamis, hasta acá llegamos hoy. Lo sentí muy hermoso, muy liberador. Había muchas cosas que quería compartir. Cuéntenme si les gustó, si se quedan pensando en algo, si les sirve, compártanselo a alguien. Y nada, nos vemos la próxima. Muchas, muchas gracias. Besos, chao.